está puesta solo en ti. Socorro viene de ti y ayuda viene solo de ti. Muy buenos días, amados en el Señor, Dios les bendiga. En esta mañana de día martes, martes 1 de agosto. Sí, martes 1 de agosto. Ya concluimos el séptimo mes del año y entramos al octavo mes, amén, de este año 2023. Amén. Sabiendo que hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y podemos tener la plena confianza en que Dios es bueno y sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana se renuevan sus misericordias. Si usted está escuchando este programa o lo está viendo, sepa usted que la misericordia de Dios se ha renovado una vez más en favor de su alma, dándole un tiempo más de vida para disfrutar, ¿cierto?, en esta tierra, aunque mucho no es lo que se puede disfrutar. Pero aquí estamos, con la ayuda de nuestro Dios. Saludamos a nuestros hermanos que ya están muy temprano en sintonía. Mi hermana Daniela Fernanda, Dios le bendiga. Mi hermano Manuel Cárdenas también, Dios le bendiga, hermano Manuel. Y mi hermana Elizabeth Sáez, del lugar de Semillero, séptima región. Saludamos a todos los hermanos de la séptima región, del lugar de Semillero, un cariño inmenso, un amor inmenso ahí por las familias de aquel lugar, los hermanos, y de todos los lugares, hermanos, que conocemos y que no conocemos, amén, donde están repartidos, ¿cierto?, todos los santos de Dios de una u otra manera. Paz de Jesús para ellos. Bueno, concluimos el día sábado, no, domingo, perdón, domingo tuvimos un programa excepcional. Como el día de ayer me tocaba un descanso, quise descansarlo, ¿verdad? Celebrando también un poco a mi esposa que estaba de cumpleaños el día de ayer. Y bueno, muchos se extrañaron por la ausencia, y agradezco a Dios que la preocupación, pero hoy estamos de vuelta nuevamente con nuevas fuerzas, ya calentando los motores, amén, para empezar este programa. Y el día domingo, hermanos, terminó con el verso 25 del capítulo 12 de Primera de Samuel, con el discurso que Samuel le hace al pueblo de Israel, advirtiéndole con una palabra muy... lo voy a tomar, hermano, porque es bueno meditar. Dice: solamente temed al Señor y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Amén. Categórico, para pensar, para meditar lo que Samuel, el profeta Samuel, ya en ese entonces le dice por la voluntad de Dios a todo el pueblo y también al rey Saúl. El capítulo 13 dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblos numerosos, como la arena que está
a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Dios bendiga a mi hermana Laura Sáez. Bendiciones, mi hermana Laurita. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, con miedo. Amén. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces, dice, dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías al centro del plazo, dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migma. Me dije ahora, descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz, o su hoz. El precio era como un pin por las rejas del arado y por los asadones, y a la tercera parte de un siclo para afilar las hachas, y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Migma. Este es el capítulo 13, el relato histórico de lo que sucedió al segundo año del reinado de Saúl. ¿Qué sucedió? Se atacó la guarnición de los filisteos. Se cometió el error de salir a la batalla a provocar, ¿cierto?, a los filisteos, quizás para recuperar algún terreno. Pero sucede que cuando había que presentar el holocausto, el cual Samuel le había dicho que esperase 7 días, y él iba a venir a presentar el holocausto, porque no le correspondía a Saúl presentar ofrendas. Las ofrendas se presentaban, las ofrendas de este tipo, se presentaban por medio del sacerdote. Recuerde que Samuel
fue juez de Israel, fue sacerdote y fue profeta. Amén. Cumple 3 actividades dentro del pueblo. Entonces, el encargado de, hermanos, de presentar la ofrenda, presentar el sacrificio, no era Saúl, que Saúl era el rey. Era Samuel como sacerdote, pero Saúl en su desesperación, ofreció al Señor el holocausto. Y esto desagradó a Dios. Por tanto, ese mismo día, Saúl se entera de que otro va a ocupar el reino. No sabía quién. Saúl no sabía. Lo único que sabía es que ya había quedado excluido. Ese es un detalle importante. La porfía de Saúl de querer hacer algo que a él no le correspondía. Claro, podíamos justificarlo. El pueblo se le desertaba. El pueblo estaba temblando. No tenían espada, no tenían armas. Aquí lo dice, no tenían armas. Los filisteos habían ocupado la astucia. Porque ellos mismos eran los que les afilaban las herramientas de trabajo. Por tanto, no había herrero que les podía hacer espada, forjar espada para que ellos pudieran pelear. Entonces, hermanos, al ver Saúl esto, perdió la convicción. Podríamos decir, perdió la seguridad, perdió la fe y entró en ansiedad. Le vino la ansiedad. Amén. La ansiedad, hermanos, es la poca confianza que el ser humano tiene en Dios. Cuando hay ansiedad, hermanos, por las cosas, es peligroso. Es muy peligroso. El hombre pierde la confianza en Dios. Y esto provoca que Saúl tome un lugar que no le corresponde. Y eso es de cuidado. Dios bendiga a Sara Beltrán Moya. Es de mucho cuidado. Tomar un lugar que no nos corresponde, ¿verdad? Es como usurpar. Y esto provocó a Dios y provocó también que Saúl en ese día ya fuera desechado. Aunque siguió gobernando Saúl, no fue sacado inmediatamente. Gobernó muchos años más. Pero en esta situación nos encontramos ahí. La desobediencia, la ansiedad que tuvo Saúl, le jugó una mala pasada. Ese es uno de los detalles. Y el otro detalle que veíamos que los hebreos no tenían armas para combatir, solamente el rey y su hijo Jonatán. Continuamos. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él en el área, en él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitofel, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiera ido. Entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos. Había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de arma: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Ahí está la convicción, hermanos, de Jonatán, el hijo de Saúl. Él confió. Quizás no sea difícil para el Señor, porque el Señor salva con mucho o con poco. Convicción. Y su paje de armas respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón,
Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así, subid a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Y esto no será por señal. Mire, colocó una señal el hijo de Saúl, que fue Jonatán. Le dijo, mostrémonos a los hombres, ¿cierto? Que nos vean de arriba. Y si dicen, quédense ahí, es porque Dios no va a hacer nada. Pero si nos dicen, suban a nosotros, es porque Dios los ha entregado en su mano. Eso lo puso en ese tiempo como señal, ¿verdad? Recuerde que el profeta por el cual Dios hablaba era Samuel. El profeta no estaba ahí con ellos para decirles, sí, suban, Dios va a estar con ustedes. Pero esa señal, ellos, hermanos amados, la propusieron para ver si subían o no subían. Entonces, eh, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ese fue el otro detalle. Como no tenían cómo pelear, se escondieron, y lo dice aquí, en cavernas, en cuevas, en fosas, ¿cierto? Para no ser muertos por los filisteos. Ahora, los filisteos sabían que se habían escondido. ¿Dónde no? Pero dice, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos y dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque el Señor los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Jonatán y su paje estaban peleando contra los filisteos, para que usted vea que Dios salva de una o de otra manera, y que debemos confiar plenamente en el Señor. Amén. Por eso que esto que está escrito nos provoca a nosotros más fe y más convicción. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. ¿Qué es lo que pasó? Hubo un temblor. Hubo pues una gran consternación. Dios movió la tierra. Dios consternó a los filisteos. Dios nuevamente estaba peleando en favor de Israel. A veces leemos estas cosas y nos saltamos los detalles. Dios peleando en favor de Israel. La tierra tembló, así que imagínense, cuando hay un temblor o un terremoto, la gente, el ser humano se asusta. No hay hombre que diga, no, yo no le tengo miedo. No, no, todos le tienen pánico al movimiento de tierra. ¿Sabe por qué? Porque se crea una inestabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a pisar firme. Entonces, cuando hay movimientos telúricos o terremotos o temblores, ¿qué sucede con nosotros? Nos alarmamos, hermanos amados, asustamos. ¿Por qué? Porque no tenemos firmeza y vamos a caer al suelo. Entonces hubo pánico en el campamento y por el campo entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. ¿Se fijó lo que Dios provocó en ellos? ¿Verdad? Qué bueno. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todos los del pueblo que con él estaban, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra tu compañero, y había gran confusión. ¿Qué provocó Dios? Que se mataran entre ellos mismos.
el pánico, el pavor que se provocó en las almas de estas personas, de los filisteos, provocó que se mataran unos con otros. ¿Mm? Y juntándose Saúl y a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Bueno, y los hebreos que se habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos a los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó el Señor a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Betabén, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, aquí está el otro error que cometió Saúl, que si Dios no hubiera peleado por ellos, recuerde que ellos no tenían espada, y Dios peleó por ellos. Dios hizo que se matasen unos con otros los filisteos, los enemigos. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Todo el pueblo no había probado pan, o sea, no había alimento. No les permitió que comiesen ni se alimentasen. ¿Ah? Y esto provocó, claro, es cierto, nadie puede comer sin estar alimentado, porque el alimento fortalece. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y la llevó a su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Fueron aclarados sus ojos. Dios bendiga a mi hermana Carmen Varas. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Mi padre ha turbado al país. Ved ahora y cómo ha sido aclarado mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiere comido libremente hoy del botín, tomado a sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migma hasta Galón, pero el pueblo estaba muy cansado, claro, fatigado, no había comido nada. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degolló en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Ahí cometieron abominación, lo que no era permitido en Israel, comer la sangre de los animales. Fíjese cómo estaba de hambriento el pueblo, y otra torpeza de Saúl provocada por el mismo rey, el guía, el que estaba por delante, el que presidía. Y dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodeadme acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirle que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degollarla aquí y comer, no pequéis contra el Señor, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degolló allí, y edificó Saúl altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó al Señor. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos, y los sacaremos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas el Señor no le dio respuesta aquel día. Estaba indignado el Señor con Saúl, porque cada vez cometía más errores. Entonces dijo Saúl, venid acá a todos los príncipes del pueblo y sabed y ved que ha consistido este pecado hoy, porque vive el Señor, que salva a Israel, que aunque fueren en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, a mí, mi hijo, estaré al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl al Señor, Dios de Israel, da suerte
perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán, y Saúl y el pueblo quedó libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán, y mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Pero entonces dijo: y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirá Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación de Israel. No será así. Vive el Señor, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy como con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos, en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército. Dios bendiga a mi hermano Mario Bustos. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos de los que le saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui, Marquisúa, y los hombres de sus dos hijas, y los nombres de sus dos hijas eran la mayor Merab y la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner de Abner fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre forzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. ¿Se cumple la palabra del Señor? Sí, sí, tal como el profeta lo había manifestado, que el rey de Israel iba a ser de esta o de otra manera. Así fue. Dios daba la victoria a Israel para que Israel, hermanos, pudiera vencer a sus enemigos. Esto nos muestra una vez más, hermanos amados, que el Señor cumple su promesa. Amén. No se tarda en cumplirla. Pero debemos ser obedientes a la palabra de nuestro Dios. Sí. Debemos siempre consultar a través de la Escritura. Hoy día los hombres que están por delante de las congregaciones hacen lo que bien les parece, o lo que ellos creen que es bueno y favorable a la congregación. Y por eso tenemos congregaciones muertas, secas espiritualmente, alejadas de Dios, que los días domingos se reúnen y que hay mucho jolgorio, pero espiritualmente no hay un cambio. Debemos consultar siempre por medio de la palabra cuál sea la voluntad del Señor. Y así, hermanos, tenemos la victoria segura. ¿Pero en quién? En Dios. Porque el que da la victoria es Dios. No importa la ocasión, no importa el tiempo ni el lugar. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Saúl, ya en su segundo año de reinado, recibió la sentencia que fue desechado. Amén. Y que Dios se iba a hacer de un rey conforme al corazón de él. Así que busquemos a Dios. No cesemos, hermanos, de buscar al Señor con fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga en esta mañana. Mañana continuamos con el capítulo 15 y 16 de este libro, Primera de Samuel, libro histórico. Aprendamos historia. Amén. Aprendamos historia bíblica para que sepamos a quién hemos creído y quién fue el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos da seguridad. Amén. No en nosotros, porque nuestras fuerzas se caen, porque nuestras fuerzas son limitadas. Hoy somos y mañana tal vez no seamos. Pero Dios
como dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprendamos a confiar. Y la única manera que tenemos para aprender a confiar es adquiriendo fe. ¿Y cómo se adquiere la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios le bendiga. Será hasta mañana. Amén. Con nuestro programa Conversando las Escrituras, si así Dios lo permite. Congréguese, no se quede sin congregar. Lea la Biblia, ore y también ayune para la gloria del Señor. Bendiciones. Dios le bendiga. Hasta mañana.